Hermanos y hermanas del Rey de Laureles, muy buenos días. Hoy domingo tenemos nuestra celebración. Hermanos, los animo para que dispongamos con mucha alegría nuestros corazones y disfrutemos de la alabanza y la palabra del Señor. A continuación, les leeré la pregunta 19 de nuestro catecismo. ¿Existe forma de escapar del castigo y volver a disfrutar del favor de Dios? Sí. Para satisfacer su justicia, Dios mismo, por pura misericordia, nos reconcilia consigo mismo y nos libera del pecado y del castigo del pecado mediante un Redentor. Isaías 53, 10, 11. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días, y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Comentario de Jonathan Edwards. Pero ¿puede un cristiano encontrar en el cielo o en la tierra algo tan valioso para ser objeto de su admiración y amor, de su más ardiente deseo, de su esperanza, de su gozo, de su celo ferviente, como aquellas cosas que se nos presentan en el Evangelio de Jesucristo? Allí estas cosas no solo son declaradas como las más valiosas, sino que son exhibidas de la manera más efectiva. La gloria y la belleza del bendito Jehová, las cuales son suficientemente valiosas en sí mismas como para ser objeto de nuestra admiración y amor, son exhibidas de la manera más profunda posible, brillando con todo su esplendor en el rostro de un Redentor encarnado que es infinitamente amoroso y misericordioso. Todas las virtudes del Cordero de Dios, su humildad, paciencia, misericordia, sumisión, obediencia, amor y compasión, son exhibidas de tal manera que tienden a conmover nuestros afectos de una forma inimaginable, ya que todas ellas fueron sometidas a la más rigurosa prueba y tuvieron su mayor manifestación cuando Él estaba en las circunstancias más adversas, incluso cuando estaba en su sufrimiento final, ese sufrimiento indecible e incomparable que aguantó por tierno amor y compasión hacia nosotros. Allí también la odiosa naturaleza de nuestros pecados se manifestó de la manera más profunda posible, al contemplar los horrendos efectos que nuestro Redentor, quien tomó nuestro lugar, tuvo que sufrir por ellos. Y allí tenemos la mayor manifestación del odio de Dios hacia el pecado y de su ira y justicia al castigarlo, al contemplar su justicia en lo estricto e inflexible del castigo y su ira en lo terrible del mismo, al castigar mortalmente nuestros pecados en alguien que era infinitamente amado por Él y alguien que nos amó de tal manera a nosotros. Así es como Dios ha dispuesto las cosas en cuanto a nuestra redención y en sus gloriosas dispensaciones reveladas a nosotros en el Evangelio, como si todas las cosas estuvieran dispuestas a propósito de cierta manera para tener la mayor posibilidad de alcanzar lo más tierno de nuestro corazón y sacudir fuertemente nuestros afectos. ¿Cuán grande razón tenemos entonces para humillarnos hasta el polvo porque ya no somos afectados? Hermanos, oración. Único reconciliador, gracias por trazar una senda para nosotros. Tú has sido perfecto, tanto en justicia como en misericordia. Aceptamos la salvación que no merecemos. Venimos ante ti en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, confiando en sus méritos y no en los nuestros. Amén. Querida Iglesia, muy buenos días. Qué bueno volver a encontrarnos, así sea en medio de la distancia que la cuarentena está haciendo que tomemos. Pero gracias al Señor, porque aún en medio de la distancia, la Iglesia no deja de congregarse y la Iglesia no deja de ser Iglesia. Y vamos en esta mañana
a alabar y a glorificar el nombre del Señor. Y antes de eso yo quisiera invitarte para que tomes un momentico allí para meditar en tu Señor, para pensar en Él, en nuestro Señor. Y recordemos una vez más que estamos delante del Creador de todas las cosas y adoremos al Señor. Señor, en esta mañana te bendecimos, en esta mañana te adoramos, porque no hay otro Dios que pueda hacer las cosas que tú haces, tan grandes, tan hermosas, Señor. Padre, la tierra está llena de la gloria de Dios. Señor, la creación misma nos da, Señor, testimonio, es una evidencia, Señor, de que existe un Creador, de que existe alguien, Señor, tan grande, tan maravilloso, tan creativo como nuestro Señor. Y ese es el Dios a quien nosotros adoramos, tú, Señor, y solo tú. Y el único Dios a quien queremos adorar, Señor, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Y Señor, te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Amén. Amén. Adoremos y exaltemos el nombre de nuestro Señor. Él es el Dios que adoramos. Los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor, y de Él te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre el trono, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios
la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Sea la gloria, Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él, a Él sea la gloria y el poder, todo es de Él. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, que derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos. Así es, Señor. Tú eres el Dios que adoramos. Y allí donde estás, querido hermano, querido amigo, querida iglesia, quiero invitarte a que adoremos al Señor, a que exaltemos el nombre de nuestro buen Dios, porque su nombre es sobre todo nombre. Adoremos al Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te adoramos en esta mañana, Señor, porque tú eres, Señor, nuestro Dios, porque tú eres nuestro Salvador, porque no hay otro Dios como tú, que se vista de tanta gloria y tanta majestad, como solo tú lo haces. Porque eres el principio y el fin de todas las cosas, porque todas las cosas a ti se te someten, Señor. Porque has creado todas las cosas con el poder de tu palabra, con el poder de tu palabra, Señor. Llamaste las cosas a la existencia. Porque todas ellas existen por ti, para la gloria de tu nombre, Señor. Tú eres santo, Señor, santo, santo. Tú eres justo, Señor. Tú estás lleno de gloria, Señor. Eres misericordioso, Señor. Tú eres lento para la ira y grande en amor, Señor. Cada mañana, Señor, son nuevas tus misericordias, son nuevas tus bondades sobre la tierra, sobre la creación, sobre nuestras vidas. Y por eso, Señor, hoy te adoramos. Por eso, Señor, hoy la iglesia se reúne en medio de la distancia, Señor, para alabarte y para bendecirte. Bendito Salvador, bendito Señor, maravilloso, santo, fiel y poderoso. Hoy te adoramos a ti, Señor. Hoy te exaltamos a ti, Señor. Bendito Dios.
crucificado fue, sea la gloria a su nombre, sobre todo sobre todo sus ojos como fuego y su rostro brilla como el sol, su voz es poderosa, cruje como las olas del mar, y al mirarte cae todo ser ante tu gran majestad y cantan santo, santo, todopoderoso, digno es el de adoración al Cordero que crucificado fue, sea la gloria a su nombre, sobre todo sobre todo con tu sangre has comprado gente de toda lengua y nación, toda rodilla a ti se doblará y toda lengua te confesará, Señor, has vencido la muerte y la maldad, y en victoria reinarás por siempre. Santo, santo, todopoderoso, digno es el de adoración al Cordero que crucificado fue, sea la gloria a su nombre, sobre todo sobre todo nombre sobre todo nombre sobre todo nombre sobre todo nombre sobre todo nombre, oh Dios. Y ante ti, Señor, toda rodilla se doblará y confesará que tú eres el Señor sobre todas las cosas. Toda rodilla, toda, Señor, toda rodilla. Qué grande es nuestro Señor, y damos gracias al Señor por su palabra.
Precisamente hoy quiero compartir para ustedes, hermanos, este texto bíblico que se encuentra en Hebreos capítulo 11, y dice así: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe, Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe, es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente, construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre ya en decadencia nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Queridos hermanos, por fe todos estos hombres vivieron, confiando y creyendo en su Señor, en las promesas de ese Señor justo y fiel. Y nosotros, hoy como iglesia, como hijos del Señor, habremos también de vivir nuestra vida con fe, con esperanza, con confianza en nuestro Señor, porque Él es fiel. Y vamos a cantar precisamente eso, que nosotros vivimos por fe, por fe. gran pueblo como la arena del mar, justicia y paz por la eternidad. Somos hechos
herederos, nuestros ojos contemplan tu reino, hasta que tu obra sea perfecta en mí. Vivo por fe y no por ver. Por fe profetas dieron aquel que vendría a salvarlos con poder. ¿De qué? De pecado, muerte y condenación. El que glorioso resucitó. Por fe la iglesia marchará con poder del Espíritu de Dios, a librar cautivos y hablar de Jesús a toda tribu, pueblo y nación. Somos hechos Dios tus herederos, nuestros ojos contemplan tu reino, hasta que tu obra sea perfecta en mí. Vivo por fe y no por ver. Por fe los montes se moverán, por la obra del precioso Salvador. La verdad del Evangelio librará a todo aquel que confía en él. Somos hechos Dios tus herederos, nuestros ojos contemplan tu reino, hasta que tu obra sea perfecta en mí. Vivo por fe y no por ver. Somos hechos Dios tus herederos, nuestros ojos contemplan tu premio, hasta que tu obra sea perfecta en mí. Vivo por fe y no por ver. Vivo por fe y no por ver. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque hoy podemos tener fe en ti, Señor. Creer en ti, Señor. Pero tú conoces, Señor, nuestro corazón. Padre, por eso te pedimos, aumentanos la fe, Señor. Aumentanos la fe, Señor, en ti. Aumentanos, Señor, la fe. Porque tú eres fiel. Y porque tú eres digno, Señor, de confiar en ti. De confiar en ti, bendito Salvador. Amén. Amén. Y hoy sigamos adorando y cantando al Señor y démosle gracias por todas sus bondades a nuestra vida. Cantemos y adoremos al Señor. ¡Hey! Porque nos das
das la vida y la coloreas con el calor de tus pies celestiales de siempre amado, rayo de sol. Porque cada mañana en la ventana brilla tu amor, porque día tras día vemos tu mano, Dios creador. Porque nos das un canto que suena hermoso, amor. Que aunque haya dolor, nunca termina su adoración. Porque tu cruz nos mira como invitando a la redención. Porque nos das tu gracia, te decimos gracias Señor, te damos gracias Señor, te damos gracias Señor, te damos gracias, gracias, gracias Señor, te damos gracias Señor, te damos gracias Señor, te damos gracias, gracias, gracias Señor. Porque nos das la vida y la coloreas con el calor de tus pies celestiales de siempre amado, rayo de sol. Porque cada mañana en la ventana brilla tu amor, porque día tras día vemos tu mano, Dios creador. Porque nos das un canto que suena hermoso, Señor. Que aunque haya dolor, nunca termina su adoración. Porque tú nos miras como invitando a la redención. Porque nos das tu gracia, te decimos gracias Señor, te damos gracias Señor, te damos gracias Señor, te damos gracias, gracias, gracias Señor, te damos gracias Señor, te damos gracias Señor, te damos gracias, gracias, gracias Señor. Gracias Señor, gracias Señor. Y esta, Señor, es nuestra oración también en esta mañana, de gratitud. Queremos darte gracias, Señor, por tus bondades. Gracias, Señor, porque tú no has dejado de ser fiel, Señor. Tú no dejas de ser quien eres, tú eres el mismo, ayer, hoy y por siempre, Señor. Y tú eres fiel, Señor. Que nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor. Y quiero invitarte aún para que allí, hermano, en tu casa, tomes un momento para meditar en las cosas por las cuales hoy quieres darle gracias al Señor. Es bueno darle gracias al Señor. Es propio de su pueblo que ellos sean agradecidos con Él, con su Señor. Hoy meditemos y démosle gracias al Señor.
Señor, queremos darte gracias en esta mañana por tus cuidados, Señor, por todas tus bondades. Gracias, Señor, por estarnos enseñando domingo tras domingo en las exposiciones bíblicas tu palabra, que tú eres santo, Señor, y poder entender un poco mejor a la luz de tu palabra qué significa todo esto, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos que tú eres un Dios que demanda adoración exclusiva solo a ti, solo a tu nombre. Gracias, Señor, por enseñarnos que no debemos hacernos imagen de ti. Señor, porque qué metal, por precioso que sea, puede representarte a ti, si es que las piedras preciosas son tuyas, Señor. ¿Qué lápiz podría, Señor, dibujarte y expresar toda tu belleza, Señor? Ninguno, Señor. Gracias, Señor, por enseñarnos quién eres tú, que tú eres santo, santo, santo. Gracias por estarnos permitiendo conocerte un poco más, Señor, en la academia también, Señor, con historia de la salvación, con Gálatas, con teología sistemática, con teología reformada y todo lo que nos estás permitiendo conocer de ti, Señor. Gracias, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Gracias, Señor, porque tú eres la esperanza de todos los pueblos y también eres, Señor, nuestra esperanza. Nuestra esperanza, Señor, gracias, porque en ti podemos confiar. Bendito Señor, bendito Salvador. Te alabamos y te damos gracias. Y te bendecimos, Señor, en esta mañana. Amén. Bueno, y en este día en el que se celebra el Día de las Madres, queremos homenajear también a las mamás. Y hemos preparado para ustedes este video que les invito a observar a continuación. These
Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Oh, virtuosa mujer, ¿quién la hallará? Tesoro de Dios, eres mamá. Tesoro de Dios, eres mamá. Tesoro de Dios, eres mamá. Y bien, en un día como hoy, cuando socialmente se celebra el Día de las Madres, también queremos tomar un tiempo como iglesia para orar, dando gracias al Señor por nuestras madres y también para pedir al Señor por ellas, para que el Señor les bendiga. Así es que quiero invitarte que allí donde estás tomes un momento para orar, inclina tu rostro y oremos al Señor. Amado Dios, Padre, gracias queremos darte en esta mañana por las mamás. Gracias, Señor, por cada una de ellas, por todos sus esfuerzos, por las maneras en que ella, Señor, nos han mostrado su amor, sus cuidados. Gracias, Señor, queremos darte gracias por cada una de ellas y por las formas en que también a través de ella nos has mostrado tu cuidado. Gracias, Señor, porque en tu mente estuvo crear a la mamá. Gracias, Señor. Y te bendecimos y te damos gracias por ella, Señor. Y en esta mañana queremos pedirte, Señor, que tú las bendigas. Que tú las bendigas, Señor. Que ellas anhelen conocerte más. Y que ellas puedan crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Y disfrutar a su Salvador.
y crecer en gracia delante de Dios y delante de los hombres, Señor. Y que ellas puedan disfrutar el verdadero evangelio, el evangelio del Señor Jesús. Y hoy, Señor, puedan recordar una vez más que son amadas y aceptadas en tu Hijo. Gracias, Señor. Guarda a las madres. Bendícelas, Señor. Líbralas de todo mal, Señor. Padre, y queremos pedirte que tú añadas bendición tras bendición a sus vidas. Que ellas te amen, que ellas te conozcan, Señor. Que ellas puedan encontrar, Señor, su esperanza en ti, el único y suficiente Salvador, Señor. Bendícelas y te damos gracias por cada una de ellas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y bien, iglesia, quiero invitarte para que ahora nos preparemos para la exposición bíblica de la palabra. Querida iglesia, un abrazo para todos y para ustedes, amigos y amigas que nos están viendo quizá por primera vez, también un gran saludo. Esta es a la iglesia que nos está reuniendo de manera personal, pero somos la iglesia del Redil Laureles. Bienvenido en esta mañana y bienvenido a escuchar la exposición bíblica de la palabra de Dios, que es como una espada de dos filos, que puede alcanzar hasta lo profundo de tu ser, y eso es lo que anhelamos, eso es lo que esperamos que eso haga. Y como hay tantas expectativas de que el Señor nos bendiga con su palabra, entonces te pido que por favor oremos al Señor, supliquémosle que nos bendiga y que nos hable, que nos instruya, que nos hable a lo profundo de nuestro corazón. Él puede hacerlo, tiene todo el poder y la capacidad. Tu corazón está en su mano, pero tú inclina tu corazón y sé humilde delante de Él en esta mañana. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, que santificado sea tu nombre. Que en esta mañana, Señor, a través de esta exposición bíblica, tu nombre sea santificado, sea tenido por santo, sea tenido por limpio, por misericordioso, por hermoso, por todos nosotros. Todos los que estaremos escuchando, Señor, pocos o muchos los que tú quieras. Pero aquí, Señor, está este vaso tan frágil, que ha intentado prepararse, Señor, delante de ti. Ayúdanos, Señor, y háblanos, instrúyenos, y abre los ojos de muchos, de mis hermanos y hermanas, de hombres y mujeres que aún no te conocen. Abre nuestros ojos, por favor, para verte a ti, ver la necesidad enorme que tenemos de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, entonces, si tú vienes viendo estas últimas predicaciones que hemos venido compartiendo, te has dado cuenta que en Facebook y en YouTube aparecen como el 7º mandamiento, 8º mandamiento, 9º mandamiento. Hemos estado estudiando el Decálogo, la ley que Dios dio a través de Moisés. Y hace 8 días terminamos con el 10º mandamiento, pero recuerda que ese 10º mandamiento, o el Decálogo en general, era parte de una serie de predicaciones que es más amplia. Todavía hoy estamos en esa serie, y esa serie la empezamos aún antes de que el confinamiento fuera obligatorio y antes de que tuviéramos estos problemas con el COVID. Arrancamos con esa serie de exposiciones que titulamos Santidad al Señor. Y el propósito, bueno, hay muchos propósitos y posiblemente Dios va a hacer mucho más de esto que nos hemos propuesto, pero algo de lo que queremos que tú puedas aprender y descubrir mientras reflexionamos en la santidad de Dios es, primero,
clave para la iglesia es que nosotros, como el pueblo de Dios, somos proclamadores, anunciamos con nuestros labios y con nuestros hechos que el Dios a quien seguimos es santo, santo, santo. Anunciar, aprender para anunciar, ese es el primer propósito. El segundo propósito es apreciar más su gracia. Tú sabes que en el Redil de Laureles estamos fascinados con la gracia que Dios mostró en su Hijo Jesucristo y nos sentimos tan agradecidos, pero la forma de profundizar en esa gracia es poder comprender la santidad de Dios, que Dios es santo y que nosotros no somos así, y eso hace necesaria su gracia sobre nosotros, su pueblo, apreciar más su gracia. Y en tercer lugar, también muy importante es que nosotros, a medida que conocemos y profundizamos en la santidad de Dios, aprendamos a despreciar todo lo que Dios aborrece. Despreciarlo es sacarlo de nuestra vida, es tenerlo en menor estima de lo que lo hemos tenido en otros momentos y épocas de nuestra vida. Bueno, hay muchos propósitos. Hoy continuamos entonces profundizando en santidad al Señor, en ese hermoso atributo de Él. Y hermanos, para eso yo quiero invitarles a seguir leyendo el texto inmediatamente posterior al Decálogo. Dios termina de dar su ley en el monte Sinaí, y cuando ha dado el 10º mandamiento, escucha lo que ocurre. Para eso, por favor, vea tu Biblia a Éxodo, capítulo 20. Vamos a leer desde el versículo 18 hasta el 21. Si es primera vez que escuchas la palabra Éxodo, quizá nunca has abierto una Biblia, Éxodo es el segundo libro de la Biblia. ¿Listo? Muy bien, todos ahí. Éxodo capítulo 20, desde el versículo 18. Y dice la palabra del Señor: ante ese espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Así que le suplicaron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. No tengan miedo, les respondió Moisés. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de Él y no pequen. Entonces Moisés se acercó a la densa oscuridad en la que estaba Dios, pero los israelitas se mantuvieron a distancia. A partir de este texto, estos versículos que acabamos de leer, yo quisiera proponerles una pequeña profundización en lo que es la ley de Dios. Ya hemos dejado el Decálogo atrás, pero no quisiera, ya que la verdad, la ley reviste una importancia tan importante aún en el Nuevo Testamento para el Señor Jesucristo, en el Sermón del Monte y en muchos pasajes más, que es importante profundizar un poquito más en todo este Decálogo, pero lo vamos a hacer a la luz de este texto. Y lo que quiero hacer en esta mañana es muy sencillito: hablarles de la belleza del dador de la ley, de nuestro Dios. Y lo voy a hacer de 3 maneras diferentes. Lo primero que vamos a ver en el texto es que la ley revela la santidad moral de Dios. Lo segundo en lo que reflexionaremos será en que la ley nos muestra a mí y a ti que necesitas un Salvador. Lo tercero en lo que reflexionaremos será en que la ley es una ley de amor.
Y de esa manera vamos a, espero, comprender un poquito mejor la belleza del dador de la ley. Vamos entonces al primer punto, que es: la ley revela o manifiesta la santidad moral de Dios. Una pregunta pertinente en este punto de Éxodo y en este punto de reflexión: si yo estoy diciendo que la ley manifiesta la santidad moral de Dios, entonces los hombres anteriores a la ley no conocían mucho acerca de su carácter, del carácter moral de Dios. Es una pregunta importante, ¿sí? Lo que quiero decirles, hermanos, es que ellos tenían algo de conocimiento de Dios, pero ese conocimiento era mucho más limitado. Por ejemplo, vamos hasta nuestro antepasado Abraham. ¿Bien? Cuando Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos, cuando lo llama a la tierra que Él le daría en el futuro, recuerdan, y nosotros además no deberíamos suponer que Abraham conoce todo acerca de Dios y que conoce muchas cosas acerca del carácter de Dios como nosotros. No tenemos por qué suponer eso. Piensa, por ejemplo, en lo siguiente: cuando Dios le pide a Abraham que le entregue a su hijo Isaac en sacrificio, Abraham en ese momento no le parece tal vez muy extraño que Dios le esté pidiendo a su hijo en sacrificio. Recuerden que Abraham creció en un ambiente cultural y religioso donde se hacían sacrificios de niños. Esta clase de sacrificios eran muy típicos de la antigüedad. Posiblemente Abraham está delante del Dios que lo está llamando y que se está manifestando progresivamente a su vida, y este Señor le pide a su hijo, así que él dice: bueno, pues sí, bueno, y obviamente pues con todo el debate interno de Abraham, pero Abraham al parecer en ese momento no sabía lo que más adelante el pueblo de Israel aquí en la ley aprendió: que ellos nunca debían hacer algo así, que eso es aborrecible. ¿Cómo se les ocurría ofrecer a sus hijos en sacrificio de ídolos falsos? Dios nunca les pediría eso. Así que Abraham tiene un conocimiento de Dios, sí, pero no un conocimiento tan avanzado como el que después Israel recibiría. Sin embargo, y esto es muy importante, préstame atención en lo que voy a decir a continuación. Sin embargo, a pesar de que el conocimiento de los hombres anteriores a esta manifestación en Sinaí y a la entrega del Decálogo, aunque ellos no conocían muchos aspectos del carácter de Dios, sí había algo muy característico de ellos y también del pueblo de Israel. ¿Qué es? ¿Qué es lo que los hombres del pasado y el pueblo de Israel mismo conocen acerca de Dios? Que Dios les produce un profundo temor que debe ser distinguido por el simple miedo a que algo me pase. El temor que Dios producía en los hombres en la antigüedad no debe confundirse con el temor, por ejemplo, a que un perro me muerda o a que un carro me atropelle. Cuando uno piensa que eso puede pasarle, uno siente miedo. Pero el temor del que yo les estoy hablando, el temor con el que los hombres reaccionaban a la presencia de Dios, es algo completamente diferente. Cuando los hombres se veían en presencia de Dios, respondían con un estremecimiento intenso desde lo profundo de su ser, desde la base de la columna, un temor a lo misterioso, un temor a aquello que se oculta de nuestro entendimiento, de nuestra razón, que nosotros no podemos asir con el lenguaje.
eso que produce terror. Como dice el teólogo alemán Rudolf Otto, nuestro ser se disuelve en nuestra propia nada al estar en presencia de aquel que lo llena todo. Bueno, tal vez no es tan simple y entender esto que estoy tratando de decirte. Ese temor que sí era característico de los hombres en el pasado, que sí conocían de Dios. Bueno, para que entiendas un poco la diferencia que estoy tratando de destacar, voy a referirme a lo que C.S. Lewis dice para distinguir estos dos miedos: el temor a Dios, el temor reverente y el miedo. El ejemplo que coloca Lewis es como lo siguiente: piensa por un momento tú qué sentirías si tú estás, digamos, en la habitación de una casa, estás en una casa con las puertas abiertas y alguien entra y te dice: cuidado que entraron unos perros muy agresivos a la casa. Bueno, tú sientes miedo, ¿cierto? Posiblemente tu cuerpo se prepara para la acción, para la respuesta y todo lo demás. Sientes miedo. Pero esa es la clase de miedo que es propio como de las cosas naturales. Pero el otro miedo, al que llamamos más bien temor, es lo siguiente: ¿qué sentirías tú si tú estabas en esa misma habitación de esa casa y alguien se acerca espantado y te dice: cuidado que en la otra habitación hay un fantasma? Si tú crees efectivamente que en la otra habitación hay un fantasma, hay una experiencia que es completamente diferente. También es miedo, pero es una clase de miedo que no responde a accidentes, que no responde a animales, que no responde a esa clase de amenazas. Es otra clase de temor, de miedo. Así es como C.S. Lewis lo trata de diferenciar. Y si pensamos en los casos que registra la Escritura de momentos anteriores a Sinaí, ustedes recuerdan aquella ocasión cuando Abraham está hablando con Dios, porque Dios le ha dicho que va a destruir a Sodoma y Gomorra, que la maldad de ese pueblo ha llegado al colmo y que Él mismo, Dios mismo, ha descendido para ser testigo de la maldad de ese pueblo. Y en ese momento Abraham empieza a interceder por Sodoma y bueno, todas estas cosas, pero a Abraham, la sensación que él experimenta en presencia de Dios le hace decir lo siguiente. Eso está en Génesis capítulo 18, versículo 27. Dice Abraham: reconozco que he sido muy atrevido al dirigirme a mi Señor, yo que apenas soy como polvo y ceniza. ¿Captas esa reverencia, ese temor reverente? Hay otro episodio para describirle al menos algunos de ellos, pero en la Biblia hay muchos de esos. En otra ocasión, ¿recuerdan cuando Jacob está durmiendo y él tiene un sueño estando en Betel? ¿Recuerdan cuando él está ahí dormido y empieza a soñar en una inmensa escalera que va desde la tierra al cielo y ángeles subiendo y bajando por esa escalera? ¿Recuerdas? ¿Sí? Y cuando el Señor le dice a Abraham, en este caso a Jacob, que él lo va a bendecir y lo va a bendecir como bendijo a su padre, a su abuelo también, y que él va a estar con él y lo va a acompañar y que no debo temer. Cuando Jacob se despierta de ese sueño y descubre que él ha estado con Dios, mira lo que responde. Eso está en Génesis capítulo 28, versículo 17. Con mucho temor añadió:
qué asombroso, otra palabra es, qué terrible es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios. Ahora, ¿cuál es la reacción del pueblo ante la presencia del Dios que se está revelando y se está manifestando aquí en el monte Sinaí? ¿Qué es lo más evidente del texto que acabamos de leer? Claro, el pueblo está experimentando esa sensación de absoluta fragilidad, esa vulnerabilidad máxima a la que nos expone la presencia de Dios. Hay una dependencia absoluta de Él, como lo dicen algunos. Ellos están experimentando la sensación de criatura delante de Dios. Ellos están en presencia de aquel que es santo, santo, santo. Y mira, si tú no estuviste en las primeras predicaciones que hicimos de esta serie, yo quiero recordarte algo. Recuerda que cuando la Biblia habla de la santidad de Dios, no se refiere exclusivamente al carácter moral de Dios. La santidad es un atributo propio de Dios que a veces no se deja definir tan simplemente, tan fácilmente. El lenguaje no logra captar lo que la Biblia comunica cuando dice que Dios es santo. No es tan simple. Simplemente se experimenta ese temor reverente del que les estoy hablando. Y ese es el temor reverente que el pueblo está experimentando en este momento. Pero hay algo impresionante que está a punto de ocurrir en este pasaje que acabamos de leer. Es algo maravilloso. Es un impresionante progreso en la revelación de nuestra fe, en la revelación del carácter de Dios. Hay un gigantesco avance que se da. ¿Cuál es? ¿Sabes cómo lo define la historia de las religiones? Como lo pueden decir en las universidades, o la psicología de las religiones, y lo que dice la antropología y la sociología y todo lo demás. ¿Sabes qué es lo que está pasando? En este justo momento, el ser que produce ese temor reverente, que estremece el ser humano desde lo más íntimo de su ser, ese ser que produce eso en los hombres, es al mismo tiempo un ser moral, que ama lo justo, lo recto, lo bondadoso, lo limpio, lo puro. Dios está revelando de manera mucho más integral qué significa que Él es santo. Él es santo por lo que produce en nosotros su majestad y su gloria y su eternidad y su trascendencia que nos estremece. Eso es algo de su santidad, pero esa santidad está unida al hecho de que Dios es un ser moral. Junta ambas verdades. Cierto que de pronto tú puedes estar pensando en este momento que lo que yo estoy diciendo, como que eso no es como muy importante, o no es como muy necesario saberlo. ¿Qué importancia tiene eso? Pues quiero tratar de explicarte un poquito más lo que está ocurriendo en este momento y por qué es tan importante. Nosotros los seres humanos, a lo largo de nuestra historia, siempre hemos buscado o una cosa o la otra. Hemos buscado de maneras religiosas y místicas y a través de ritos y cosas extrañas
acercarnos a eso que nos estremece, acercarnos a eso que no logramos asir con el lenguaje, sentir temor reverente a través de muchas prácticas religiosas, pero sin ética. Déjame, yo vivo, yo disfruto, yo me encuentro con la divinidad, pero no importa lo que yo haga con mi cuerpo. No importa. Finalmente él no le interesa eso. Esa divinidad trascendente está más allá del bien y el mal. No importa cómo yo viva. Los hombres desde la antigüedad han hecho esa clase de cosas, pero también han hecho lo contrario, que han pretendido vivir la ética y desarrollar principios éticos sin ese temor reverente a Dios, a la divinidad. Por ejemplo, los filósofos griegos, aunque eran reconocidos algunos de ellos por ser personas temerosas de los dioses, de aquellos que adoraban, pero no era especialmente ese su énfasis. Ellos veían la ética como algo separado. Hay que ser éticos, hay que tratar de procurar el mejor bienestar de la comunidad, pero sin reverencia, sin temor al Señor, sin fe, sin una fe que nos estremezca al estar delante del Dios vivo. Y eso todavía lo vemos hoy, exactamente lo mismo. Religiosidad y misticismo y otro montón de cosas raras sin ética. Y ética y valores y principios, pero sin religiosidad, sin fe, sin temor, sin reverencia al Señor. Así que lo que está ocurriendo en este momento de la historia es que el Dios de Israel, que es el único Dios y que creó el cielo y la tierra, le está diciendo a su pueblo que ellos han de conocerlo a Él como el Dios que produce estremecimiento en los hombres, pero que al mismo tiempo el que demanda justicia, rectitud, bondad, fe en su pueblo. Ellos no van a poder separar ambas cosas. Ellos, si han de seguir a su Dios, han de vivir de manera íntegra. Tanto lo uno como lo otro pertenecen a la santidad de Dios. Cuando los hombres optan por vivir lo uno o lo otro, si te pones a pensar, seguramente hay más razones que esta. Pero yo diría por lo menos que ambos intentos de separar esto buscan al final librarse de la responsabilidad final de sus propias vidas. Yo busco a Dios, pero vivo como quiero. Él no me va a joder, ni me va a molestar, ni me va a nada. Él no tiene problema. Pero yo vivo muy bien, vivo decente, pero finalmente yo sé que nada de esto va a tener que ver con Dios, ni nada de esas cosas. Es como una especie de negación a el hecho inexorable y que nosotros sabemos en el fondo de que la justicia prevalecerá, que la justicia finalmente se realizará para todos nosotros, los seres humanos. Pero el pueblo de Israel, y en este caso nosotros, iglesia, ¿cómo somos invitados a conocer al Señor? Nosotros hemos de conocer, de aceptar y de amar la santidad de Dios en toda su riqueza. No hemos de seleccionar lo que nos gusta de su santidad, no. Nosotros hemos de reverenciar su nombre, de temer su nombre, de buscar su presencia mientras vivimos la clase de vida que Él quiere que vivamos. Este es el precioso Dios que nos dio la ley y que se la dio a su pueblo Israel en Éxodo capítulo 20.
Otra forma en la que vamos a ver la belleza del dador de la ley es a través de lo siguiente. La ley me muestra que necesito un mediador. Si tú ves en el versículo 19, y volvamos a leerlo, por favor, mira lo que el pueblo dice. Así que le suplicaron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. Y seguramente lo estaban expresando aterrados por lo que estaban viendo. El Dios santo, santo, santo. Y una pregunta, y es que, ¿qué respuesta le queda al ser humano en presencia de la perfección moral de Dios? ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Y de manera muy, muy precisa, ¿qué podríamos hacer al vernos en nuestra condición delante de la perfección moral de Dios, delante de su presencia que nos estremece? ¿Qué respuesta podríamos dar? La respuesta es la respuesta del pueblo: aceptar la ayuda de Dios. Dios mismo era quien les había dado a los israelitas, a Moisés, como un mediador entre él y el pueblo. Así que lo que hace el pueblo, al hacerse conscientes, más conscientes de la presencia perfecta delante de quien están, lo único que pueden hacer es: Moisés, ayúdanos. Dios te dio a nosotros para que seas mediador. Sé mediador, porque si no, Moisés, vamos a morir. Y bueno, un caso un poco más actualizado de lo mismo que se está viviendo acá. Coloquemos el caso clínico del apóstol Pablo, cuando él está haciendo ese análisis tremendo de su propia experiencia interna frente a la ley y frente al pecado. Si quieres reflexionar un poco más en eso, puedes ir a Romanos capítulo 7, pero el caso es el siguiente. Pablo está frente a la ley perfecta de Dios. Ahí está, de manera más consciente, y él empieza a percatarse de algo horrible, algo que posiblemente lo decepcionó profundamente. Él empezó a darse cuenta de que es verdad lo que la Biblia ha dicho, de que la maldad del corazón de los hombres es inmensa, inmensa. Pablo se dio cuenta de eso. ¿Sabes cómo lo describe? Él dice que el pecado que él vio en su propio corazón es tan oscuro que ocurrió lo siguiente. Pablo vio en la perfecta ley de Dios que se decía: no codiciarás. Y Pablo dice en Romanos capítulo 7 que el pecado dentro de él, tomando una ocasión propicia para rebelarse contra Dios, agarró aquello que se le prohibía, aquello que se le decía que no debía hacer. El pecado agarró esa ley para rebelarse contra Dios y produjo en el apóstol Pablo toda clase de codicia. Imagina esa condición tan tremenda, la de nosotros los seres humanos, la tuya, amigo y amiga. Tú eres así y yo soy así. Es posible que tú no percibas eso al estar delante de otros hombres como tú.
Pero cuando entras en presencia del perfecto y te ves a la luz de su perfecta ley, tú descubres eso como lo descubrió el pueblo de Israel, como lo describió, como lo entendió el apóstol Pablo. ¿Qué me espera en esa condición? Decía el apóstol Pablo en Romanos 7. ¿Qué me espera? ¿Qué me espera en esta condición delante de Dios? La muerte. La muerte es lo único que me llegará. Así que, ¿qué debo hacer? ¿Qué debió hacer Pablo? ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué debes hacer tú? ¿Qué hice yo? Acepté la ayuda de Dios. Y la acepté a través de su Hijo Jesucristo. Porque su Hijo Jesucristo, a diferencia de Moisés, es el mediador de un mejor pacto, de un pacto perfecto, un pacto que Él mismo selló con su propia sangre al ir a la cruz del Calvario y a morir por mis pecados. Cuando estamos delante de la ley perfecta de Dios y nos vemos en nuestra condición necesitada, aceptamos la ayuda que Dios mismo nos está ofreciendo. ¿Cuál? Su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Eso es lo que la iglesia debe hacer todos los días. Eso es lo que el pueblo de Israel debía hacer al ver a Moisés. ¿Qué vamos a hacer? Correr a la ayuda que Dios nos ofreció, a el mediador. En el caso de ellos, del pacto de obras. En el caso nuestro, en el pacto de gracia. Nuestro Señor Jesucristo. Él es quien te puede ayudar. Corre a Él, ve a Él. Arrepiéntete de tus pecados, confiando en su obra. Así vemos un poco mejor la belleza del dador de la ley, que no solamente se manifiesta como aquel que es más santo, 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 sino que además Él en la ley manifiesta en nuestras vidas la necesidad de un Salvador, y así vemos que Él es tan especial. Él ha hecho lo necesario para que nosotros podamos correr a lo que Él quiere darnos. ¡Qué belleza es nuestro Dios! Lo tercero que quiero compartir con ustedes en esta mañana, para que veamos mejor la hermosura del dador de la ley, es que la ley es una ley de amor. Por favor, vea el versículo 20 del texto que acabamos de leer y escucha lo que dice. No tengan miedo, les respondió Moisés. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de Él y no pequen. ¿Qué tal te parece ese texto? ¿Qué tal te parecen esas palabras de Moisés hacia el pueblo? ¿Sabes cuál es la impresión que me provoca a mí? Que en esas palabras de Moisés se expresa la buena voluntad de Dios hacia ellos. Él mismo, Dios mismo, quiere su bien, el bien de aquellos que Él ha redimido para constituirlos como su nación, la nación que proclamaría sus bellezas y sus riquezas y sus grandezas a las demás naciones. El Señor quiere el bien de Israel. Sin embargo, es como un poco contradictorio. La ley y el amor juntos. Más bien como el agua y el aceite, ¿o qué? La ley y el amor juntos. Bueno, posiblemente sí nos es un poco costoso verles unidas. Es porque tenemos ciertas comprensiones modernas, bueno, y no tan modernas, son viejas, del amor
como algo que es muy sentimental, que está relacionado especialmente con aspectos hormonales de nuestro cuerpo. Ese amor que es como media caricatura, divorciado de su carácter ético. La Biblia, por el contrario, nos muestra que el amor es el ejercicio de la voluntad que procura el bien de los demás. Y en la Biblia, el bien significa literalmente el bien. Se procura el bien de los demás y eso es amor. En otras palabras, el amor es santo. Mira, amigo, hermano y hermana, en otras ocasiones yo he tratado de explicarte algo parecido a esto, pero si tú consideras seriamente lo que es el amor, cuando tú piensas en alguien que realmente amas y no lo reduzcas simplemente a lo que sientes acá, cuando tú piensas en alguien que amas, tú eres muy consciente de que tú no quieres ver a esa persona de cualquier manera. Tú no amas a esa persona al decirle, no me importa lo que sea, no me importa que te arruines, no me importa que te estés destruyendo porque yo finalmente te amo. No, el amor nos obliga, nos impulsa a hacer algo por esa persona en procura de su bien. ¿Qué significa de su bien? De que halle lo correcto, de que halle lo bueno, de que halle lo que es conveniente. Y nosotros obviamente somos absolutamente frágiles para lograrlo, para producir el bien en los otros, pero Dios es capaz. Y la ley se expresa y se manifiesta como esa expresión del amor de Dios por su pueblo. ¿Cómo es que Él quiere que ellos vivan? ¿Cómo es que Él quiere que ellos se conduzcan para el bien de ellos? Porque mientras más se ajustan a la ley moral de Dios, o sea, mientras más santos, más felices, como se ha dicho hace muchos siglos. Y es que la santidad y la felicidad son la misma cosa. Cuando Dios les da la ley al pueblo, Él quiere su bien y Él lo va a hacer. Por ejemplo, cuando la Escritura vincula la santidad y como la ley y el mandamiento del Señor y que nos fuerza a hacer de cierta manera, y la santidad, el amor, la santidad y la ley, cuando el Señor está mezclando eso, mira por ejemplo lo que aparece en textos como Hebreos. Voy a leerte Hebreos capítulo 12 y voy a leerte desde el versículo 6. Escucha lo que dice. Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a sus hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin disciplina, entonces son como bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos en su santidad. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz
para quienes han sido entrenados por ella. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que sane. Dios le da su ley al pueblo de Israel para que ellos, como Moisés mismo se los está declarando, crezcan en reverencia y en temor hacia Dios y no pequen. No pequen. Y como Dios lo puede hacer, Él da esa ley que refleja su carácter y que refleja el carácter que nosotros anhelamos poder adquirir y que sería una bendición para nosotros. Al expresar Dios esa buena voluntad hacia nosotros, Él está expresando su amor. ¿Tú podrías creer eso? ¿Podrías creer que el amor y la ley no son antagonistas? La ley es una ley de amor. Y es tanto así que nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento la resume todos los 10 mandamientos y toda la ley la resume en los siguientes 2 mandamientos. El primero: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ama al Señor y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si la ley, toda la ley, se resume en el amor, entonces, ¿qué es ser santo? ¿Cómo es el carácter de una persona que manifiesta el mismo carácter de Dios y de su Hijo Jesucristo? ¿Cómo es? Una persona santa es una persona que ama, ¿cierto? Y eso es lo que Dios quiere de ti. Eso es lo que Dios quiere de ti. Al Él darnos a su Hijo Jesucristo para ser mediador, para que nosotros no muramos ante la perfecta santidad y justicia de Dios, Él nos da a su Hijo Jesucristo y nos da a su Hijo Jesucristo para que aprendamos a amarlo a Él, amarlo con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Amar a Dios. Esa es la invitación que Él te hace. Al pensar en todos estos mandamientos: no tengas dioses ajenos, no te hagas imagen, guarda el día de reposo, respeta mi nombre, trata bien a tus padres, no asesines, no adulteres. Todos los mandamientos, hermano, son una invitación a que ames a tu Dios. Hermanos, y nosotros, para ser muy sinceros, expresamos nuestro amor hacia Él fundamentalmente en la obediencia. No nos engañemos suponiendo que tiene relación como con algo por allá raro que sentimos. Si tú quieres examinar tu amor hacia Dios, tienes que preguntarte simplemente: ¿yo le obedezco? ¿Recuerdas cuando el Señor Jesucristo decía, estando orando con los discípulos antes de ser entregado a los judíos y a los romanos, cuando él expresaba que si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos? Claro que sí. Esa es la forma, hermanos. Nosotros estamos amando a alguien que no es nuestro par. Él es el Altísimo.
el hermosísimo, el purísimo Dios creador, nosotros somos la hechura de sus manos. Nosotros expresamos nuestro amor hacia Él al hacer las cosas que lo honran a Él. Porque mientras más le obedecemos, más expresamos nuestro deleite en su voluntad. Y eso es amarlo. Yo sé que es un poco desalentador cuando nosotros no hemos profundizado sanamente en una comprensión del Evangelio, hablar estas cosas, porque uno se ve tan fracasado en sus esfuerzos por tratar de obedecer al Señor, y uno ve su propio corazón y sus propias luchas con el pecado, y uno siente uno descalificado. Pero recuerda lo siguiente: el Señor le dio la ley a su pueblo no para crear una relación con Él. Dios le da al pueblo una ley para expresar esa relación. Ya la relación existía, Dios la creó cuando los redimió y cuando le prometió a Abraham que le daría una nación. Cuando te sientas fracasado porque no vives la obediencia y los deseos de tu Padre que está en los cielos y de su Hijo Jesucristo, recuerda que tienes un Salvador, tienes un mediador. Jesús ha logrado tu perdón. Recuerda que no solamente se trata de no pecar. Qué bueno que no pecáramos ya, qué bueno que así fuera. No se trata de eso, pero se trata de que tú has entendido en tu corazón que el carácter del Dios que te dio a su Hijo Jesucristo es tal que Él nunca te va a rechazar cuando acudes a Él arrepentido y confiando nuevamente en el mediador. ¿Recuerdas en el publicano cuando fue al templo? Un publicano, Dios, ten compasión de mí que soy pecador. ¿Qué decía Jesús? Ese hombre salió siendo justo del templo para su casa. No te desalientes por las cosas que Dios mismo te provee. No esperes tanto en ti. Espera en el Dios bendito, santo y justo. Ámalo, es lo que quiere de ti. Pero también la ley expresa el amor, porque en ella se nos invita a amar a nuestro prójimo. Es lo segundo que Jesús nos explicó. Y cuando tú te enfrentes al amor a tus vecinos, a tus hermanos, no esperes sentir algo acá adentro para poder buscar su bien. Estás distorsionando el amor bíblico. Tú no tienes que sentir como cositas muy lindas por alguien para poderle ayudar. El amor que el Señor quiere de ti hacia tu prójimo es que tú procures su bien. Procura su bien. Busca su bien, como lo vimos en todos los últimos mandamientos. Amar al prójimo significa buscar su bien, al proteger su reputación, al proteger sus bienes, lo que le pertenece, lo que Dios le ha dado, al proteger su esposa, su casa, las cosas que Dios sabiamente le entregó. Nosotros amamos al prójimo no porque sentimos algo muy lindo, sino porque anhelamos para ellos lo mismo que todo el tiempo nosotros estamos anhelando para nosotros mismos: el bien. Y la verdad, no precisamente es que yo mantenga muy contento conmigo mismo todo el tiempo. No es que yo mantenga muy cautivado y enamorado y siento muchas cosas por mí mismo. No, yo me siento tan frustrado a veces de mí mismo. Sin embargo, yo me levanto cada mañana esperando el bien para mi vida. Es igual con tu prójimo. Amarlo es procurar su bien. Posiblemente mientras vas haciendo eso, mientras buscas su bien aunque no sientas nada, como decía C.S. Lewis,
de un momento a otro vas a empezar a sentir lo que antes no sentías por Él. Ese componente sentimental y hormonal del amor. Hermanos, en esta mañana hemos reflexionado en la belleza del Señor que nos dio la ley. La ley no es solo la hermosa, es especialmente el que dio la ley. Espero, hermanos, que al contemplar al Dios Santo que se manifiesta en ella, a el mediador que es necesario, que se hace necesario el contemplar esa santidad, y al ver que Dios busca tu bien, al revelarte las cosas que Él quiere para tu vida, lo admires más, lo quieras más, y que nuestro aprecio por la santidad de Dios en todo su esplendor aumente. Que así sean, hermanos. Vamos a orar. Padre bendito, te quiero agradecer por ti. Gracias por tu misericordia, que conoces nuestra condición, que somos polvo, que no nos diste la ley porque te imaginaste o sabías que podíamos vivirla y cumplirla, no. Nos quisiste, Señor, manifestar tu carácter. Nos quisiste mostrar la necesidad del mediador que nos darías. Nos quisiste mostrar tu buena voluntad. Gracias por lo que tú eres. Señor, enséñanos a apreciar lo que tú mandas. Enséñanos a apreciarlo y enséñanos a obedecerlo. Yo te ruego en el nombre de Jesús, todos nosotros que somos conscientes de haber sido perdonados, Padre nuestro, por el poder de tu Santo Espíritu, danos obediencia, danos ligereza para hacer lo que quieres que hagamos, porque la verdad, Señor, tú eres digno y eres confiable y eres el bien que nuestra alma ha buscado y perseguido. Te adoramos por todo lo hermoso que tú eres. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Como siempre, hermanos, espero que este día lo disfruten mucho en la presencia del Dios bendito, que disfrutes todo este día en su compañía y que Él enriquezca tu corazón mientras comprendemos más y más quién es Él. Dios te bendiga y te dejo en compañía del instrumento en el que se montó nuestro Salvador para ganar nuestro perdón. Hasta luego. Damos gracias al Señor por su palabra, como Él nos alimenta y nos bendice con eso, con su palabra. Y en respuesta precisamente a la palabra, a la exposición de la palabra, quiero invitarte a que adoremos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a nuestro Señor. Cantemos a Él. Ali
celestial. Al Hijo nuestro Redentor. Al eternal Consolador. Unidos todos a alabar. Gracias al Señor por su palabra. Y bien, queremos invitarte a que nos puedas seguir en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook y en Instagram nos puedes encontrar como Redil de Laureles. Y recordemos que nos seguimos conectando en semana como iglesia, con nuestros devocionales y nuestros tiempos de oración. Las mujeres se conectan el miércoles a las 10 de la mañana y los jóvenes los sábados a las 6 de la tarde. Los miércoles también tenemos nuestro espacio de estudio de la palabra en la academia. Y este también es un tiempo, iglesia, en el que podemos pensar en otros, en las necesidades que otros tienen. Como iglesia tenemos dos áreas para ayudar a las necesidades de otros. Una de ellas, por ejemplo, es la canasta del pan y el pez. Si te gustaría donar un mercado para alguien, o si estás necesitando de un mercado, comunícate con Patricia Ocampo y ella te podrá dar más información al respecto. Pero también tenemos otra área que es el Fondo de Solidaridad, en donde también deseamos ayudar a suplir en alguna manera las necesidades que otras personas tienen con sus compromisos económicos. Si deseas más información, puedes comunicarte con Parmenio Buitrago. Y en general, cualquier información que desees, puedes escribirnos a nuestro correo electrónico redillaureles@gmail.com y te estaremos brindando la información que necesites. Bien, iglesia, damos gracias al Señor por su palabra y por nuestra celebración del día de hoy. Que el Señor les bendiga y que tengan un feliz día. Chao.